Jóvenes, a todos ustedes los saludo con la paz de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a dar inicio, jóvenes, a esta lección de la guía juvenil, como es de costumbre cada sábado. Y vamos a entrar en la primera lección de la unidad 2. La unidad 2 es construyendo la relación entre Dios y nosotros. Eso es la unidad 2. Recordemos que esta guía trae tres unidades que nos hablan precisamente de la relación con Dios, porque el tema general es tratando con Dios. Y la primera unidad fue comunicación y relación con Dios. Y construyendo la relación con Dios, que comprenden desde las lecciones 13 a la 24. Entonces llevamos en la lección 13, es la primera lección de esta unidad 2 que se titula Construyendo la relación. Y la lección 13, su título es Aplicando la voluntad. Antes de dar inicio a esta lección 13, pido al Señor, jóvenes, que me dé palabras para darme a entender, porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos por Él, porque Él nos da la fuerza de voluntad precisamente para hacer estas cosas. Bien, jóvenes, en el nombre de Jesucristo vamos a dar lectura a la porción escritural que nos servirá de base para esta enseñanza o para esta lección, y se encuentra en el Salmo 119, versículos del 33 hasta el 37. Salmo 119, versículos 33 al 37. En el nombre de Jesucristo voy a dar lectura. Dice así: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Amén. Bueno, esta es la lección, y el versículo 35 es el que nos va a servir de base, que dice: Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Bueno, jóvenes, dijimos que la lección era, o se titula, Aplicando la voluntad. Nosotros, si consultamos en el diccionario, voluntad, jóvenes, nos dice que es la facultad de hacer una cosa. Facultad de hacer o no hacer una cosa, eso es voluntad. Hay voluntad de hacer cosas y hay voluntad de no hacer cosas. Obviamente, aquí estamos nosotros viendo que se titula Aplicando la voluntad, es decir, de hacer cosas, ¿verdad? Aplicando la voluntad sería hacer cosas. En este caso, jóvenes, pues aquí, si nosotros llevamos esa definición a la vida práctica de nosotros como cristianos, pues la voluntad vendría a ser algo así como, según dicen, ¿verdad?, allá en el mundo, los dichos, la fuerza de la voluntad de la persona muchas veces no está en, ¿cómo le pudiera decir?, en el talento de una persona, porque muchas veces hay personas que piensan y dicen: no, pues yo no quiero hacer eso porque yo no tengo el talento, no tengo la capacidad para hacerlo, y pues ¿para qué lo hago? A lo mejor lo voy a hacer mal, etcétera, etcétera. Pero cuando se aplica la voluntad, jóvenes, eso debe ser un orgullo para la persona al solamente aplicar la voluntad, porque la voluntad, según dicen las gentes, y sí es muy aplicable a lo que nosotros vivimos. Hay un dicho que dice: hay una fuerza motriz
más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica. ¿Qué fuerza es esa? Pues la fuerza de voluntad. Cuando la persona está determinada en hacer algo y tiene una voluntad indomable, no hay nada que lo pueda detener a esta persona. Inclusive si la persona no tiene talento, pero tiene voluntad para hacer algunas cosas, va a lograr muchas cosas y aún sin talento. ¿Por qué? Porque tiene esa voluntad indomable de hacer algo. Lo va a lograr, aunque se equivoque, lo va a volver a hacer hasta que domine la materia. Va a lograr alcanzar algo porque su voluntad no flaqueó jamás. Entonces eso es en sí prácticamente la voluntad, aplicándola, la voluntad. Entonces, aunque no haya, jóvenes, talento para muchas cosas, aunque usted no sepa música, aunque usted no sepa hacer algo, pero si tiene voluntad de hacerlo, va a llegar a un punto en que va a dominar aquella materia solamente por aplicar esa voluntad. Es lo que las gentes le llaman querer es poder. Sí, cuando uno quiere, las cosas se pueden. No tengo la capacidad o la inteligencia para hacerlo, pero de algún modo u otro el estar en constante insistencia, intentándolo una y otra vez por la fuerza de voluntad, un día va a lograr alcanzar las cosas. Por eso se dice que la voluntad, aplicando la voluntad, es mucho mejor que el talento. Entonces ya con esta introducción, jóvenes, vamos a pasar pues a lo que nos está enseñando la guía. Dice así, en el nombre de Jesucristo. El autor de este salmo expresó a Jehová su decisión de vivir en la senda de sus mandamientos. Para ver cumplida su voluntad, le demandó guianza. El poeta, hablando de David, subraya en su expresión que necesitaba que el Señor le diera entendimiento acerca de sus mandamientos para guardarlos de todo corazón. También demandó de su intervención para que, obrando en su corazón, fuera inclinado a sus testimonios y no a la avaricia ni a la vanidad de ojos. Aplicó su voluntad a tratar con Dios mediante el cumplimiento de su palabra, de sus juicios, los cuales calificó como buenos, diciendo: dame entendimiento y guardaré tu ley, porque en ella tengo mi voluntad. Bueno, David tenía el deseo, jóvenes, con esta lectura o en estos párrafos que acabamos de leer, tenía el deseo de vivir en los mandamientos de Dios. Y como él tenía ese deseo, esa voluntad de servir a Dios con todo su corazón, pues él sabía que no es por capacidad humana, porque muchas veces los hombres logramos las cosas, bueno, mayormente los que somos cristianos, jóvenes, nosotros como cristianos, todo lo logramos por medio de la fe, porque el motor de nosotros, claro que la voluntad ayuda. Si aplicamos la voluntad, eso nos sirve, pero el motor principal de nosotros como cristianos es Dios y su palabra, sus mandamientos, como dice David. Él sabía que en Dios estaba la respuesta, y como él, para ver cumplida su voluntad, su deseo, le demandó al Señor que lo guiara hacia él, hacia sus mandamientos, hacia sus testimonios, y no a la avaricia ni a la vanidad de ojos. Entonces David aplicó su voluntad para tratar con Dios mediante el cumplimiento de la palabra bendita de Dios. Y le dijo: dame entendimiento. Si me das entendimiento, entonces yo voy a hacer tu ley, o voy a guardar tu ley, porque en ella tengo mi voluntad. Es decir, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, él tenía su deseo, su voluntad para hacer las cosas, pero David sabía que no lo iba a lograr si no era guiado por el Espíritu de Dios. Entonces tuvo que rogarle al Señor de todo corazón para que Dios pudiese obrar en la vida de David, porque también cuando deseamos algo, jóvenes,
no debemos desearlo superficialmente, nada más desearlo y punto. No, debemos desearlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Sí, no nomás es decirlo con palabras, porque muchas personas allá en el mundo, hablando de aquellos que no conocen a Dios, dicen que aman a Dios. Yo amo a Dios, sí, pero no hacen su voluntad, no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo aman solamente de palabra. Es como el Señor Jesús le decía al pueblo de Israel: este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Entonces, jóvenes, cuando realmente nosotros deseamos servir a Dios, pero no nomás de palabra, y si en lo más profundo de nuestro corazón hay un deseo incansable, un deseo de querer aplicar esa voluntad al servicio de Dios, entonces Dios va a ver esa intención en nuestro corazón, porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Por eso usted puede ver en la iglesia que hay quienes aplican esa voluntad al servicio de Dios y se mira en las obras y actitudes y comportamientos que la persona cristiana lleva al servicio de Dios. Pero cuando solamente es de palabra, no va a haber un movimiento extraordinario, solamente un movimiento común en los cristianos que no tienen una fuerza de voluntad fuerte al servicio de Dios. Eso se manifiesta en los hechos, en el trato a las personas, en el comportamiento, en la vida piadosa. Se nota si realmente tenemos una voluntad de agradar a nuestro Dios, de guardar su ley. Si tenemos deseos realmente, como decía David, si tenemos nuestra voluntad en la palabra, en la ley de Dios. Y esa ley de Dios, si nosotros tenemos realmente un deseo, jóvenes, de hacer la voluntad de Dios, aplicando nuestra voluntad, entonces Dios nos va a dar algo que se llama la fe. Porque dice la Escritura que por medio del oír la palabra de Dios viene la fe. Y la fe es el motor de la voluntad del cristiano. Estamos hablando de los cristianos. La fe es lo que a nosotros nos motiva, jóvenes, a movernos a través de la vida cristiana y de este mundo también. Porque cuando hay una fe verdadera para nuestro Señor, todos los que nos rodean son beneficiados, no solamente en el reino cristiano, sino también fuera, allá en el mundo. Las gentes ven esa voluntad de hierro, que no nos detenemos al servicio de Dios, y esa luz se expande hacia las gentes, y aún con esa voluntad podemos salvar almas, sin necesidad, incluso, como les dije a veces, porque como dije, se puede pensar que no tengo el talento para hablar de Dios, de las cosas de Dios. No aprendo nada, leo la Biblia, pero no se me queda nada, etcétera, etcétera. No tengo ese talento, jóvenes. Pero cuando aplicamos la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces nosotros brillamos para el mundo sin necesidad de hablar mucho. Las gentes van a ver en nosotros esa, ¿cómo le pudiéramos llamar, jóvenes? Desprendemos una luz espiritual que a lo mejor a la vista humana no es visible, pero el alma de las personas percibe realmente cuando una persona es de buen corazón, de buena voluntad al servicio de Dios. Y en este tiempo de gracia, el salmista también decía: tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. Es decir, en el día de gracia, en estos tiempos que estamos viviendo, es el tiempo de gracia, el día de salud. Este es el día del poder de Dios, el día de poder transformar las vidas de las personas. Esa es nuestra fuerza motriz. El poder de Dios en nosotros, la fe de Dios en nosotros, que es el poder de Dios, es la fuerza motriz, es lo que nos mueve a nosotros a servirle a Dios. Por eso nosotros, en estos tiempos, los verdaderos cristianos, el verdadero cristiano más bien, es de buena voluntad. Tu pueblo será lo de buena voluntad. Siempre querrá poner la ley de Dios como su delicia en todo momento, como decía David, porque en ella tengo yo mi voluntad. Dame entendimiento y guardaré tu ley, porque ella es mi deleite, ella es mi voluntad. Allí tengo yo mi deseo, mi voluntad. Entonces,
Con esto, jóvenes, entendemos que es muy importante que en lo profundo de nuestro corazón haya un deseo ferviente, inapagable, inquebrantable de servir a Dios, pero por voluntad propia y no por fuerza. Porque pudiese suceder, jóvenes, que muchas de las veces hay personas que se acercan al Señor solamente por compromiso o por cumplir una obligación. O incluso dentro de la misma vida cristiana, que Dios nos dé entendimientos a todos, jóvenes, pero a veces hay cristianos que solamente hacen o sirven a Dios o van al templo nada más por obligación. ¿A qué me refiero? Que se asiste a los cultos porque sé que tengo una responsabilidad con Dios. Es bueno ir por esa responsabilidad, sí, pero no debe ser una obligación para nosotros. De hecho, si lo hacemos, claro que es una responsabilidad y una obligación, pero no debe ser a la fuerza, porque tenga que ser así, sino porque tengo un deseo realmente bueno de servir a Dios y no estoy yendo por la obligación ni por la responsabilidad. Aunque debo de hacerlo por responsabilidad, pero no voy por eso. Voy porque tengo un amor verdadero para cumplir la voluntad de Dios a través de aplicar mi voluntad al servicio de Dios. No sé si me estoy dando a entender, jóvenes. Espero y que me entiendan que nosotros como cristianos tenemos una obligación y una responsabilidad con Dios. Al ser cristianos, al ser bautizados, es ¿cómo se pudiera decir? Una obligación y una responsabilidad, sí. Tenemos un mandamiento de parte de Dios incluso, porque somos comprados, ya no somos nosotros. Cristo nos compró, ya no somos de nosotros mismos, ya somos de Cristo Jesús. Pero como ya somos de Él, estamos, como quien dice, forzados a servir a Dios, porque Él nos compró, estamos comprados por Él. Estamos esclavos de Cristo, somos esclavos de Cristo, estamos al servicio del Señor Jesucristo, pero no debemos de verlo de esa manera, sino de la otra manera. Como dice David, tu pueblo serálo de buena voluntad, es decir, que no estamos aquí por cumplir la voluntad ni a la fuerza al servicio de Dios. Si así lo quieren ver algunos, bueno, que así lo ven algunos, pero el verdadero Hijo de Dios no está forzado a hacer las cosas, hace las cosas con gusto, con amor, al servicio de Dios. De esta manera nosotros cumplimos cabalmente lo que dice David: tu pueblo será lo de buena voluntad, es decir, no lo hará por obligación ni por fuerza, sino por un deseo ferviente de amor hacia Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios, porque aplicamos nuestra voluntad al servicio de Dios, porque amamos a Dios, no porque nos fuerza a hacerlo. Si nosotros lo hacemos por fuerza, entonces sí va a haber bendiciones, pero no las que nosotros quisiéramos lograr alcanzar. Lo hacemos por obligación, pero si queremos alcanzar grandes bendiciones y ser exitosos en la vida cristiana, pues tenemos que aplicar la voluntad con un amor verdadero, en lo más profundo de nuestro corazón, sentir el deseo realmente de agradar a Dios, de amar a Dios, por medio de aplicar la voluntad al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, jóvenes, vamos a pasar al siguiente párrafo. El salmista declara: bienaventurado al que trata con Dios, y expone de qué manera se construye una relación con el Señor. Para alcanzar la bienaventuranza es necesario vivir en los mandamientos divinos, aplicando el corazón a la búsqueda de Dios mediante la observancia de sus mandamientos. Todo esto que les he explicado aquí está, jóvenes, que David explica o expone cómo se construye la relación con Dios. ¿Cómo se construye? Bueno, él nos dice que para alcanzar esta bendición es necesario que nosotros cumplamos o vivamos en los mandamientos de Dios, pero aplicando esos mandamientos con nuestro deseo, con todo nuestro corazón, a la búsqueda de Dios mediante la observancia de sus mandamientos. Es decir, mediante cumplir y observar los mandamientos de Dios. La observancia, jóvenes, implica no solamente que cumplamos los mandamientos de Dios, sino que los observemos claramente qué es lo que Dios nos quiere decir. Eso es la observancia, que veamos específicamente los detalles mínimos de la palabra de Dios para poderlos aplicar a nuestra vida, porque muchas de las veces queremos hacer
lo que nos parece a nosotros lo correcto y no lo que Dios quiere. Esa es la observancia, que miremos aquellos pequeños detalles de la palabra de Dios y que cumplamos todos esos pequeños detalles, así como nos los marca la palabra de Dios, no como nosotros deseamos, sino como Dios quiere que se cumplan. Y cuando nosotros observamos o llevamos la observancia de los mandamientos de Dios, vamos a alcanzar grandes cosas, porque Dios nos da sus mandamientos, pero también nos deja a nosotros, a nuestro criterio, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, el indagar y profundizar en la ley de Dios para alcanzar los grandes tesoros que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Aún, jóvenes, aunque nosotros no crezcamos en este reino en jerarquía, me refiero a que en el caso de las mujeres y también de los hombres, que ellos no pueden crecer en jerarquía, las mujeres no pueden ser pastoras, auxiliares o diáconos. Pero eso no indica que no va a haber crecimiento para ustedes, porque Dios puede hacer muchas cosas por medio de ustedes, jóvenes. Me refiero a las mujeres. Y en el caso de los hombres también, que alguno pueda pensar que, bueno, yo no tengo talento para ser auxiliar o diácono, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo crecer en jerarquía en el reino de Dios. No, jóvenes. Nosotros tenemos una alabanza que dice: brilla en el sitio donde estés, donde Dios te haya puesto en esta vida, en esta tierra, allí en ese ámbito en el que tú te desenvuelves, ahí tú puedes manifestar tu voluntad y deseo hacia Dios y la gente lo va a ver. Y ese deseo ferviente al servicio de Dios, la gente lo va a ver y va a decir: realmente este es un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Y esa luz que emana la vida de la joven cristiana o del joven cristiano, las gentes lo van a percibir, y sin tener mucho talento para predicar o etcétera, o para cantar o X cosas que usted crea que son necesarias, no son necesarias realmente. Si nosotros aplicamos nuestra voluntad verdadera y nos fijamos y observamos la observancia de los mandamientos de Dios, los pequeños detalles que a la vista común no se encuentran, y si los indagamos y buscamos y queremos entender más de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos y lo entendamos. Si nosotros queremos indagar más profundamente en conocer al Señor, pues Dios nos va a dar grandes tesoros de conocimiento. Y sin necesidad de yo ser músico, de cantor, de buen predicador, de auxiliar, Dios va a utilizarme como un instrumento útil para su santo servicio. Porque el deseo de Dios es ese, jóvenes. Dice la Escritura: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Es decir, que la misericordia, el juicio y la justicia es lo que Dios quiere, y que lo entendamos y lo conozcamos, que Él quiere estas cosas. Y cuando profundizamos en estas tres cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta, jóvenes, cuál es la voluntad de Dios, y si la cumplimos cabalmente. Y aquellos pequeños detalles que salen cuando nosotros nos inspiramos y le pedimos al Espíritu de Dios, así como David así como David le pidió al Señor: tú dame entendimiento, yo guardaré tu ley, porque en ella tengo mi voluntad. Es decir, tenemos la voluntad, el deseo de servir a Dios, pero tenemos que pedirle el entendimiento al Señor para poder guardar su ley. Y eso es lo que quiere precisamente Dios, que nosotros apliquemos nuestra voluntad para indagar en las profundidades de la sabiduría de Dios, en la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme digo porque Dios tiene muchas formas de mostrar su sabiduría a sus hijos. La multiforme sabiduría, decía San Pablo. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera adecuada para que Dios nos brinde de su sabiduría y ser nosotros sabios y aplicar nuestra voluntad al servicio de Dios de la manera que a Dios le agrada, y no que nosotros deseamos aplicar. Bien, seguimos con la lectura de esto. Entonces vimos que de esta manera se construye una relación con el Señor. Tenemos que buscar a nuestro Señor de esta manera, cumpliendo o mediante la observancia de sus mandamientos. Dice: la construcción de una relación con Jehová es posible.
y para ello es conveniente tomar en cuenta el testimonio que de sí mismo ofrece el autor del Salmo, David. Dice, afirmó que buscó al Señor con todo su corazón y le pidió no le permitiera apartarse de sus mandamientos, los guardó para no pecar contra él. Aplicó su voluntad a ser enseñado en los estatutos divinos y publicó los juicios contenidos en su palabra. Se recreó en ellos, conceptuándolos como una excelente riqueza. En consecuencia, meditó y consideró los mandamientos y caminos del Señor, determinando no olvidarse de sus palabras, diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así, jóvenes, ustedes limpian su camino, es decir, la senda de la vida que ustedes llevan, de los caminos que llevan, hacia dónde los están guiando esa senda, o qué pasos están dando. Bueno, pues, ¿cómo vamos a nosotros limpiar el camino que llevamos o la senda que vamos trazando nosotros al ir caminando en esta vida? Si nosotros queremos llevar una vida íntegra y pura delante de Dios, pues tenemos una clave que David nos dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino, su vida? ¿Hacia dónde se dirige? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Es decir, que con guardar su palabra, pero también tiene que haber en lo profundo de la persona un deseo ferviente y fuerte en el corazón. Con todo mi corazón, dice David, te he buscado. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Recrearéme en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Bueno, jóvenes, de esta manera él entiende que si nosotros no meditamos en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, no vamos a tampoco alcanzar nada. Es a lo que yo me refería hace unos momentos de la observancia de los mandamientos de Dios. ¿Qué observancia? Bueno, la observancia o los pequeños detalles los vemos cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Es decir, leo algo de la palabra de Dios, pero empiezo a meditar en ello. ¿Qué me querrá decir el Señor, el Espíritu Santo? Y empieza la mente a trabajar, y empieza el Espíritu Santo a inspirar, porque mientras más nos llenemos de la palabra de Dios, más limpios se hará nuestro corazón. Es decir, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, jóvenes, si hay algo que obstaculice para no percibir la voluntad o los deseos de Dios o el Espíritu de Dios mismo incluso, nosotros, para sacar del corazón toda aquella bruma del mundo o aquellas tinieblas del mundo que no nos permiten alcanzar a ver, porque pues nosotros andamos en el vaivén de la vida, jóvenes, y a veces leemos la palabra de Dios pero superficialmente y no llevamos a la meditación nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros llevamos a la meditación, nuestro corazón se empieza, jóvenes, a limpiar, porque eso es lo que quiere Dios, que usted indague, que usted busque aquellos pequeños detalles, que medite sobre su palabra, y eso lo llevará a pensar muchas cosas que lo llevarán finalmente a Dios, porque todo lleva a Dios. Toda esta vida, si la analizamos, todo lleva a Dios. Cualquier cosa que a usted se le venga a la mente, todo nos dirige hacia Dios si seguimos la cadenita de todas las cosas, porque todo o toda la tierra está llena de la presencia de Dios, porque Él la creó y todo nos lleva a Él. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nuestro corazón se limpia, y cuando el corazón está limpio y está puro al leer la palabra de Dios, ya ha sido purificado nuestro corazón. Entonces, cuando meditamos, Dios nos va a revelar cosas que antes no alcanzábamos a ver, jóvenes. Y por eso dice, en tus mandamientos meditaré, porque Él sabía que meditando vienen secretos que solamente Dios revela a aquellos que realmente aplican su voluntad al servicio de Dios. Dice, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, tenemos que buscar recrearnos, tener un gozo real, jóvenes, no un recreo o un gozo pasajero, que nada más, si hay jóvenes, yo me voy a gozar y me voy a recrear en las cosas de Dios. No, jóvenes, aunque no haya ningún joven en la iglesia, porque a veces se piensa así, jóvenes, que para recrearse en los mandamientos de Dios, en sus estatutos, en su palabra, se requiere de más personas para tener gozo. No, jóvenes, solamente
con su sola alma. La Escritura dice que donde están 2 o 3 congregados, allí está el Señor y ahí envía vida eterna a nuestro Señor. Y yo profundizo aún más. Aunque usted esté solo totalmente, pues donde están 2, no 3 ya, 2, usted y el Señor. Donde están 2, allí está el Señor. 2 o 3. Ya 3 es mucho. Pero si hay 2, si nada más usted y Dios son los únicos que se están aplicando a aplicar la voluntad de su deseo al servicio de Dios, entonces Dios va a hacer grandes cosas con usted, aunque usted sea el único joven allí en su comunidad, joven. ¿Sí me doy a entender? Entonces tenemos que entender que para recrearnos, para gozarnos en las leyes de Dios, no requerimos de más gente. Solamente requerimos una voluntad de hierro inquebrantable, un deseo fuerte de servicio al Señor desde lo más profundo del corazón y a Dios. Es lo único que requerimos. Nosotros y Dios ya somos 2. Y si hay 3, pues bendito sea el Señor. Donde están 2 o 3, allí está el Espíritu de Dios. Entonces, jóvenes, no estamos solos nunca. Nosotros siempre vamos a tener al Señor que nos acompañe y que nos dé la fuerza para recrearnos en sus estatutos y no olvidarnos de sus palabras, como dice David. Bueno, finalmente el párrafo final dice así, jóvenes. También consideró David como prioridad enfocarse a guardar la palabra de Jehová y solicitar de él su presencia. De esta manera, cuando los impíos los robaron, él tuvo presente el mandamiento divino y aún a medianoche se levantaba a alabarlo. Decidió ser compañero de todos los que temieron al Señor y vivieron en sus mandamientos. Dice, mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras. Esa era la porción de David, guardar las palabras del Señor. Aun cuando las personas lo maltrataron, lo persiguieron y aún lo robaron, como dice aquí, que los impíos lo robaron, él tuvo presente en su corazón el mandamiento de Dios. Y aún en la medianoche se levantaba a alabar a Dios porque tenía un deseo ferviente, jóvenes, de agradecerle al Señor por medio de la oración. Decidió ser compañero de todos los que temen al Señor y pidió incluso por ellos. Porque dice en su corazón, mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras. Quiere decir, jóvenes, que cuando hay una voluntad ferviente de servir a Dios con todo el corazón, ni aún los maltratos de esta vida, ni los maltratos de las gentes, ni de los hurtos de las gentes nos va a detener en nuestro deseo. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es como dice el mundo. Voluntad de hierro. Esa es la voluntad del cristiano, una voluntad inquebrantable que no se quiebra con nada. Permanece firme, no sé, ¿cómo se pudiera decir esta palabra, jóvenes? Que no se mueve, se mantiene directa, se mantiene recta. La voluntad del Hijo de Dios no se detiene por nada, es decir, no se desvía ni para arriba ni para abajo. La voluntad del cristiano debe ser siempre recta, en camino recto, sin desviarse a un lado o para el otro. Eso es lo que quiero dar a entender, jóvenes. Y cuando nosotros nos permanecemos así, rectos a la meta siempre fija en lo que estamos nosotros deseando en nuestro corazón, que es guardar los mandamientos de Dios, aplicando nuestra voluntad, así nos roben, así nos maltraten, así nos digan lo que nos digan, jóvenes, usted va a permanecer firme en la gracia de Dios. Y por esa voluntad grande de servir a Dios y agradar a Dios, nada lo va a detener, joven. Aquellas mismas personas que lo quieren atacar van a ver que usted es inquebrantable, que no hay nada que lo mueva a usted de esa voluntad firme de servir a Dios. Yo dije que amo a Dios y lo amo, y si Dios me dice que ame a mis enemigos, yo los amo. Yo me mantengo firme en mi voluntad y en lo que yo dije y en mi deseo profundo de mi corazón. Si en mi corazón hay un deseo ferviente de servir a Dios, están en estos pequeños detalles. Cuando se vengan los problemas, ahí debemos de manifestar esa voluntad inquebrantable al servicio de Dios, jóvenes. Dios nos ayude, jóvenes, y Dios nos guarde, porque esta vida es difícil, pero si nosotros la hacemos como David y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento para conocer su palabra
y la guardamos en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a ser de una voluntad inquebrantable. Dios nos ayude, jóvenes, y Dios nos guarde. La lección número 13 se tituló Aplicando la voluntad. Y estamos en la unidad 2, construyendo la relación con Dios nuestro Señor. Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Estamos todos despedidos.